este será el escándalo número que 555 de Petro, por ahí debe ir la cuenta. Pero no es nuevo, esto ya se sabe que se están robando la salud de una manera descarada en el gobierno Petro, sobre todo el robo a la salud ha venido en otros gobiernos, también hay que decirlo, pero en el gobierno Petro se ha exponencialmente aumentado ese robo. La W Radio ha hecho conocer a nivel nacional la consolidación en el país ellos le llaman un grupo empresarial. Ellos son los medios de W Radio compuesto por clínicas, ojo con esto, centros de análisis médicos, IPS, farmacias y demás operadores, Rubén, del sistema de salud, con una matriz básica, una empresa de papel con domicilio en España, cuyo único dueño es otra empresa de papel, que solo existe en el papel. Ojo con esto. Las IPS en Colombia que conforman ese nuevo grupo empresarial se han visto beneficiadas en los 2,5 últimos años del gobierno Petro por extraordinarios, exorbitantes pagos multimillonarios económicos que garantizaban las EPS, es decir, las EPS le pagaban a esas IPS, manejadas por un personaje llamado Mario Urán, en detrimento desde luego de todos los colombianos, de millones de colombianos. Y sale a relucir aquí el nombre, adivine de quién, provecho, de Laura Sarabia, de Laurita Sarabia, mire usted. Esto brevemente le cuento, se venía conociendo desde finales del año 2024, cuando el superintendente, ¿se acuerda de Luis Carlos Leal, Roberto? Sí, señor, superintendente claro que sí. de salud. Sí. Que él de un momento a otro lo echó, Petro lo echó, ¿sí se acuerdan? Perfectamente, sí, señor. Ahorita hay un señor Rubiano. Sí, eso. Pues bien, el asunto es que echaron a Luis Carlos Leal, pero porque él se atrevió a denunciar el asunto. Alertó a Gustavo Petro, mire usted, alertó a Alibaba. Fue y alertó a Alibaba. Se le tiró el negocio. Sí. Pues le dijo, oiga, Ali, como que hay 40 ladrones rondando la cueva. Esto es un chiste macabro, desde luego. Entonces alerta el señor Luis Carlos Leal, va y le dice a Petro, oye hermano, se están robando la plata, mi hermano presidente, los recursos del sistema de salud las están desviando para manejos irregulares de las EPS, Salud y otras EPS intervenidas. Petro tiene intervenida 8 o 9 EPS. Le dijo también el señor Leal a Petro que los desvíos podían estarse dando por la vía de muchas IPS. En ese momento Petro le hizo pues un eco aparente a la primera parte de la denuncia, la que protagonizaban las EPS, pero sobre el resto de lo que el señor Leal le comentó, muy preocupado, no dijo ni mu. Y luego, chao presidente, chao Luis Carlos, lo echaron. Hay fuentes en la presidencia de la República, Rubén, que le confirmaron a la emisora, a la W, que la salida de Leal se dio y se produjo ante la preocupación de una persona del entorno cercano al presidente Petro sobre el alcance de esos hallazgos relacionados con las IPS. Para evitar un escándalo mayor, le hizo mal ambiente al entonces superintendente y convenció al presidente de sacarlo. Adivine quién fue esa persona, Rubén. A ver, ¿quién fue? Laura Sarabia, ¿no estaba ahí? Laura Sarabia, hágame el favor. Esto es una cosa macabra, delincuencialmente macabra. Entonces, ¿qué dice la W? La W le siguió la pista de lo que no fue publicado por Petro y descubrió que mucho más allá del mal uso de los recursos públicos, pues multimillonarios de Salud en Colombia y otras EPS, estaban conformando, montando un grupo de IPS que había sido resultado beneficiario de multimillonarios y exagerados pagos manipulados por el tal Mario Urán, uno de los que llaman lobista del sector salud. El tema es, mire, cómo las IPS, aquí hay varios nombres: Bienestar IPS, Avivante SA, SAS,
EVE Distribuciones SAS, Organización Clínica General del Norte, Clínica de Cirugía Ambulatoria IPS, Angiografía de Colombia, Diaocar Soacha. Bueno, es una lista larguísima, larguísima. Inverclínicas, Enfarma, Clínica Advidan de Armenia. Bueno, todas estas empresas y otras que van a salir a la luz también eran tan afortunadas que mientras las EPS Cosalud hacía pagos mínimos de sus deudas a hospitales y centros de atención, como por ejemplo el Oro en Yopal, públicos, las EPS involucradas en ese grupo criminal de EPS no solo lograban que las EPS saldaran casi la totalidad de sus deudas con ellas, con las IPS, sino que además recibían anticipos de los recursos de la salud. En fin, Rubén, todo esto entramado está ahí en la página de la emisora La W y habla de billones de pesos, plata desviada a paraísos fiscales en Europa y en el Caribe, por ejemplo. Está involucrado, salpicado el nombre de la señora Laura Sarabia, también el del expresidente de la Fiduprevisora John Mauricio Marín, y es un asunto, Rubén, pues que a uno pues ya no le sorprende, no lo aterra, digamos, no le causa estupor, pero que sí suena muy descarado el robo, y lo más descarado es la inacción de millones de colombianos, Rubén. Cómo se siguen robando el país en este gobierno Petro, cómo siguen destruyendo esta Colombia, y sobre todo gigantescas de Petro de que el sistema de salud iba a ser lo mejor en su gobierno, lo mismo que el sistema educativo. Pero esto que revela la W sobre la rosca multimillonaria de robos de EPS, IPS, incluida la señora Sarabia, la honorable canciller ahora de la República, esto es vomitivo, esto es asqueroso. El mismo Gustavo Bolívar, no se sabe si politiqueramente, porque como él ya presentó la renuncia protocolaria y está esperando que Petro se la acepte o no se la acepte para ser candidato a la presidencia. Gustavo Bolívar atacó a Laura Sarabia en un Twitter, ¿no? También le dijo, oiga, la canciller debe estar desposeída de cualquier duda, debe ser proba totalmente su honestidad, debe ser una mujer o una persona limpia, recta, no debe tener dudas sobre sus actuaciones, no debe pesar ninguna investigación. Yo más bien creo que eso es un mensaje politiquero para dar a entenderle en la opinión pública que el hombre, no importa de dónde vengan los hechos, él habla con la verdad. Yo no le creo a esas palabras de Gustavo Bolívar. Entonces, Rubén, el sistema de salud en Colombia, vamos con la nota, el video, donde hay 8 o 9 EPS tomadas por Petro, absolutamente todas. Ahí está Capresoca dentro de esa larga lista, 35 millones de usuarios de los sistemas contributivos totalmente en manos de Petro, deudas cercanas al billón de pesos con esas EPS, un ministro de salud que pasa de agache y que reta a la jurisprudencia colombiana y a las cortes. Por ejemplo, no ha cumplido con la Corte Constitucional acatando la orden que le dieron hace ya más de un mes, mucho más de un mes, de que tiene que aumentar el valor de la UPC en Colombia. No lo ha hecho, de la unidad por capitación no lo ha hecho. Un sistema de salud destruido. Vamos con la nota para entender un poco más lo que está pasando. Un nuevo escándalo desató un enfrentamiento entre integrantes del mismo gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez las denuncias tienen que ver con una investigación de W Radio sobre posible corrupción en el sector salud. Eduardo Hernández, ¿cómo es la historia? Hola Daniela, buenas tardes. Mire, el contexto de esta pelea entre los mismos integrantes del gobierno es esta investigación que está publicando la W Radio. Dice la emisora que la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud en el mes de octubre del año pasado tiene que ver con denuncias que formuló en su momento a las autoridades, por supuesto, un supuesto entramado de corrupción en favor de la hoy canciller Laura Sarabia y el expresidente de la Fiduprevisora John Mauricio Marín. Dice la investigación de W Radio que el lobista Mario Urán gestionaba el pago de millonarios recursos desde Cosalud EPS y otras prestadoras a 18 IPS, es decir, clínicas y hospitales que están amparadas por empresas de papel en España y que por esa vía se estaban fugando millonarios dineros de la salud de los colombianos. Como la hoy
canciller Laura Sarabia había sido una de las favorecidas con estos negocios, supuestamente, según dice la W. Ella habría presionado la salida del ex superintendente Luis Carlos Leal, que terminó saliendo del cargo efectivamente 3 días después de haber denunciado este entramado ante la Fiscalía. Pues esta es la historia que desata el encontrón entre los mismos funcionarios del gobierno. El director del DPS, Gustavo Bolívar, pide investigar lo antes posible estos hechos de corrupción y se refirió particularmente a Laura Sarabia, planteando la siguiente pregunta: ¿es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo? El titular de este cargo, que representa al mundo, a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Cierro comillas. Minutos más tarde responde Laura Sarabia también a través de la red social X y escribe lo siguiente. Dice que coincide con Gustavo Bolívar en la filosofía de que caiga quien tiene que caer, pero además invita a W Radio a verificar si es cierto que ella fue quien recomendó a John Mauricio Marín y quien presionó la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud. Dice ella que incluso invitó a la W Radio a que llamaran al presidente Petro para constatar directamente con él esa información. Menos de una hora después, el que sale al paso a todas estas denuncias fue el propio ex superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que escribe en su cuenta en X que la persona que tiene que caer, dice él, ojalá caiga pronto. Insiste en que él ya interpuso las denuncias ante las autoridades e invita a Laura Sarabia a que haga lo mismo, si lo considera pertinente. Este mediodía, quien se suma a todos estos mensajes fue el propio presidente Gustavo Petro, que después de haber conocido la denuncia, dice en un muy extenso mensaje que fue su gobierno el que destapó todo este escándalo de corrupción y que es W Radio la que está intentando voltear para que hacer ver a su gobierno como el responsable, el culpable de estos malos manejos de los recursos de la salud.